Egun denoi eta mila esker etortzeagatik. Gaurkoan nirekin dago Koldo Aulestia, Afagiko presidentea, denok dakizuten bezala, Gipuzkoako Alzheimerdunen eta bestelako dementziadunen senitartekoen eta lagunen elkartea da. Gainea urten bere 25. urte horrena du Afagik, eta Foru Aldundiaren izenan Afagiren lan bikaina azpimarratu nahi dut, ze benetan bikaina da. Urtero bezala, datorren astelehenean, hilak 21, Alzheimerraren nazioarteko eguna izango da. Hori dela eta Afagik zenbait jarduera mahai informatibo eta hitzaldi antolatu ditu, bai Donostian, bai Gipuzkoako hainbat herritan. Afagiren aurtengo kanpainaren lema da zaintzailearen balioa. Bai Foru Aldundian, bai Afagin kontziente gara zein inportantea den zaintzailea zaintzea. Eta Gipuzkoarrei ideia hori azpimarratu nahi diegu, adierazi nahi diegu. Zaintzaileek lan handia egiten dute, askotan ikustezina geratzen zaigun lana. Eta horregatik dira hain garrantzitsuak aldi baterako egonaldiak eta antzeko programak. Zaintzaileak beraiek ere hobeto egon daitezen. Eta hor, nola ez, erakundeok badaukagu zer esan. Guk ditugun bitartekoak ahalik eta modu eraginkorrenean erabili behar ditugu. Laguntza eskaini behar diegu gaixoekin bizi diren guzti horiei. Agian ez diegu arazoa konponduko, baina behintzat lagunduko diegu sama arintzen. Bestetik zaila da jakitea Alzheimerrak zenbat jenderi eragiten dion. Eta are zailagoa da jakitea zer sentitzen duten gaitza duen norbaitekin bizi dutenek. Tokatzen zaionak, baina ez daki horrek zer esan nahi duen, eta ezin dugu pertsona horien tokian jarri. Hori esan da, aipatu beharra dago administrazioak eta Afagi bezalako elkarteek elkarlana aritu behar dugula. Gaitza duen bakoitzaren eta bere familien bizi kalitatea hobetzeko. Beraz, eskutik jun behar dugu zaintzan eta ikerketan aurrera egiteko. Igual aprovechar este momento para dar algunos datos. Desde el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa se atiende prácticamente a la totalidad de las personas dependientes diagnosticadas con algún grado de demencia. Se les concede algún tipo de prestación al 84% de los dependientes motivados por demencia, en concreto 4.047 personas exactamente. Igualmente sí que me gustaría aportar el dato de que el 41% de las personas con algún tipo de demencia están en recursos residenciales, mientras que el 59% permanecen en sus domicilios. Fundamentalmente, cuidados con el apoyo de la familia, ¿no? Es verdad que estas personas reciben ayuda de manera diversa, bien sean prestaciones económicas, centros de día, ayudas técnicas, entre otras, pero sí que es importante señalar este 59% de personas que se encuentran atendidas en sus domicilios, ¿no? Y es aquí, con este dato podemos entender perfectamente la trascendencia y la importancia que tiene el papel de los cuidadores y cuidadoras, ¿no? Es fundamental para la atención de estas personas con Alzheimer, la puesta en marcha de importantes programas como lo son el de las estancias temporales en residencias, ¿no? Por poner un ejemplo. Esto contribuye a que los cuidadores estén también un poco mejor. Esto, desde luego, no soluciona el problema que tienen o no palía completamente las dificultades a las que se encuentran, ¿no? Con las que se encuentran todos los días,
pero bueno, pues sí que consideramos que ayudamos, ¿no?, a llevar ese desgaste que asuman. Bueno, nire partetik orain koldo aulesteari pasako diotitza, zehaztasun gehiago emateko. Izan ere, aurten oso jarduera eta hitzaldi interesgarriak antolatu dituzue, giza kate solidarioa barne, eta koldo nahi badezu aipatu zazu, ez? Bai, eguno denoi tortzegatik, pozgarria da, eta zuen lana ere guretzat oso beharrezkoa da. Eta bereziki maite eskerraz urte hauetan elkarlanean gaude, foru aldundiakin, gizarte politikako sailakin, eta hala jarraitzen dugu, eta nik uste geroa begira ere jarraitu beharra daukagula elkarlanean. Gure goiburu bezala aurten jarri dugu zaintzailearen balioa. Denodak izuten bezala, Alzheimerra jasatzen duten personak aparte, hor daudela beste zaintzaile nagusia esaten dana. Generalian, gehienetan izaten da familia inguruan azaltzen dan, voluntario bezala, aurrera pauso hori ematen duna, esaten ez, ni izango naiz, ni nahi dut izan, ni presnago izateko nire familia honen zaintzaile nagusia. Baina argi izan behar dugu, zaintzaile horrek bakardadean ezin dula dementziak dakazkin karga hori aurrea eraman eta laguntza eskatu beharra dagoela. Eta ez da erresa, gezurra dirudi, baina ez da erresa laguntza hori jasatzea gaur daukagun gaur eguneko gizarteak kontuan izanik. Dementziaren aurrean. Horrek izen nahi detezan, oraindik dementzia estigmatizatuta dago gure gizartean. Kostatzen zaigu dementzitaz lasai hitzeitea, gizartean, familian, eta bar. Eta aurrera pauso eman beharra daukagu, hor mundu hortan gabiltzan elkarteok, eta ahalegindu beharriak sozializatzen eta normalizatzen dementzia gure artean. Horregatik guk orain arte ematen du eskakizunak aipatu behar degula elkartea presentatzen gehanean olako ospakizunetan ez, Alzheimerran munduko egun, eta hauek eskakizuna hau daukagu eta datorren urtean jarritzen dugu berdinakin, ze aurrera pauso gutxi ematen dira gure ikuspegitikan. Baina afagik aurrera pauso serio bat nahi du mugimendu sozial bat geha gizartea aldatzeko. Ez geha bakarrik zerbitzuk ematen duen elkarte bat. Baizik aurrera pausoa egiteko, eta aurrera pauso hori elkarlanean. Honekin zen nahi detezan, da bueno, que cualquier actuación en una interacción impulsando sinergias positivas con otros colectivos tiene que tener varias condiciones para nosotros fundamentales, que tiene que alcanzar, debe ser general, debe alcanzar a todo el territorio, debe ser integradora, debe contar con todos los niveles de la administración, global, alcanzando a todos los colectivos vinculados, y transversal, alcanzando a todos los ámbitos de la necesidad. Eta horra nora nahi du, Juan, noruntz zuzendu sinergi horiek ez? Eta hori argi daukagu ze landu behar dugun denon artean. Bai administrazioak, beste kolektiboak, baita ere elkarteak, familiartekoen elkarteak. Gaixotasuna dutenen kopurua jakin behar dugu. Guntzan urtean gauza berdina esaten genuen, aurten berdina gaude aipatzen, denon artean lortu behar dugu. Eta argitzeko izaten da, egun hauetan guri galdetzen digutela zenbat jendek jasatzen duen dementzia adibidez Gipuzkoan. Eta elkartea ez geha, tresna bat daukaguna informazioa, eta ari geha moitzen, osakidetzakin, gehien bate, eta gezurra dirudi, eta horregatua dagoen teknologiakin oraindik ez daukagu
zehaz mehatz jakiterik ze kopurua dagoen Gipuzkoan, Euskadin, eta bai Espainian, eta bai. Hori beharrezkoa da. Plangintza bat egiteko, eta guk egiteko bidea nola diseinatu, ze bidea jarraitu behar dugun, hemendikan aurrea. Hortarako jakinen behar dugun, zertaz gauden hitz egiten, ze kopurutaz gauden hitz egiten, ez? Gero persona jarri behar dugu, ez gaixoa. Gure begien aurrean persona jarri behar dugu. Sarritan gaixoa ikusten dugu, eta persona bere eskubidea ditu. Eta eskubideak hori urtean zehar nahi eta bere balioak galdu, memoria galdu, persona da. Eta hori beti gure aurrean izan behar dugu. Bizibilizatuen behar dugu, hitzen behar dugu normaltasun batean, Alzheimerrekin. Etxetik anazita eta gizarte guzia zabalduta ez. Eta kostatzen zaigu, nik kritika egin gabe besteari, nik jasadet, personalki Alzheimerra, eta gizuten bezala lehenengo amakin eta gero aitakin, eta nire etxean kostatzen da Alzheimerra eta zitzeitean nire seme alabakin. Alaxe da. Eta hori onartu behar dut. Osea, ala gertatzea da, baina hori buelta bat eman beharra dagoela. Eta horrezen nahi du esan, hitzein behar duela, lasaitasun osoan, eta gizarteak ere ikasien behar duela Alzheimerrekin bizitzen. Adibide bat jarriko den, nik egun hauetan, hilea da makit, lagun artean, ni ondarruko naiz, eta hilero juten naiz, nire lagunakin bazkaltzea, eta antzeko gaixotasun batekin ditut bi lagun, Parkinsonakin adibidez, ez? Parkinsona daukatenak. Eta ikusten dute, ez gehala taldean behaien ritmoa erabiltzen. Baina gure ritmoa jarraitzen dugu. Eta behaien apartatua sentitzen dira. Gertutatzen dira nire ganar, dakitelako zen movimentuan nagoen, eta mantxoa hitz egiten dute, eta oso zaila da behaien ritmoa jarraitzea. Dementzian berdina gertatzen da. Guk hitz egin behar dugu, kontuan izan behar dugu, ze pertsatzen duten, Alzheimerra jasatzen duten persona horiek. Ze lehenengo faseetan, aberasgarria da guretzat, denontzat. Denontzat, aberasgarria da jakitea nola pentsatzen duten, nola sentitzen ditan. Baina hortarako bere ritmoa jarraitu behar dugu, ez gure ritmoa. Horrela, iritsiko gara normalizazioa eta sozializatzea dementzia. Ikerketa, el tema de la investigación, otro aspecto importantísimo, pero los tres aspectos, clínico, básico, pero también el social, que muchas veces se hace estadísticas del ámbito social, etc. No, vamos a darles el mismo calificativo. Me habéis oído muchas veces decir investigación social, ver, analizar, estudiar cómo vive esa familia, dando en el entorno familiar, como en el entorno social, ayudas, accesibilidades, cómo están las viviendas, un montón de cuestiones que aparecen ahí. Y ahí pues habrá que hablar también a corto plazo, otros de los proyectos que tenemos, al crear ciudades amigables, ¿no? Ahí estábamos hablando con un grupo de familiares y una tertulia que tuvimos para unos talleres, familiares y enfermos, y decían que no podemos ir a un polideportivo porque no le puedo ayudar yo a mi mujer a los vestuarios, porque no están adaptados. Las mujeres van para un lado, los hombres para el otro. Y cuando el cuidador o la cuidadora y el enfermo hay infinidad de situaciones en las cuales no pueden convivir con normalidad. Y recordar a las administraciones su responsabilidad y asumiendo nuestra corresponsabilidad. Es decir, que no venimos aquí a decirle a la Diputación, ni hoy ni mañana, porque a veces públicamente decimos bonitas palabras y luego vamos al despacho. No, Maite lo sabe que nosotros estamos, efectivamente, ahí está la reivindicación, como he dicho en euskera, pero queremos ser agentes de cambio. Y promover que los centros de salud, verdaderamente, todo lo que sea es el cuidado, tanto en los centros de salud como en centros residenciales y sociosanitarios, que esté el cuidado centrado en la persona. Y yo ahí haría una pregunta clara. A cada uno de los que estamos actuando ahí, voluntarios, profesionales, gestores, etcétera, que se hagan una pregunta. Un minuto antes de entrar al espacio donde tengan que entrar, ¿cómo me gustaría a mí que sea tratado o que sea cuidado
en ese servicio que yo en estos momentos estoy demandando. Y ante esa respuesta verdaderamente llegaremos a conseguir esa calidad, diría que óptima en cada situación de vida, ¿no? Por eso, en definitiva, queremos construir sinergias positivas con todos los agentes que intervienen en el mundo de la demencia, porque no queremos aparecer como floreros, porque queda bien que los familiares estén presentes, porque queremos que se fortalezca la complicidad y compromiso de toda la sociedad en general. Y para terminar, los actos. Tenéis el folleto de los actos y yo quiero mencionar 3 actos concretos, resaltar. Primero, Maite lo ha dicho, hacemos 25 años, no vamos a celebrar los 25 años lo que es celebración con galas y demás, porque no va en nuestro estilo. Sí queremos hacer un acto central el día 21, aprovechando que el día 21 es el Día Mundial del Alzheimer, y ahí en el Ayuntamiento vamos a hacer un acto central de Donosti, en el Salón de Plenos, donde yo voy a hacer una breve exposición de hacia dónde ha ido AFAGI estos últimos años, sin hacer un recorrido histórico que pasaríamos mucho tiempo. Después queremos también hacer un reconocimiento. Después de 25 años, el primer reconocimiento público, de alguna forma, a las instituciones que han hecho posible que nosotros en estos momentos estemos presentes en todo el territorio guipuzcoano. Porque una asociación que dice que es guipuzcoana tiene que estar presente. Con tener unas oficinas en Donosti y luego que aparezcamos paracaidistas en los territorios, eso no sirve. De esa forma tenemos nuestros grupos de voluntarios en cada uno de los territorios y nuestra asistencia también de profesionales en locales que nos han cedido las instituciones. Queremos empezar haciendo un reconocimiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa, Departamento de Política Social, a los ayuntamientos de Donosti, Arrasate, Eibar, Irún, Mutriku, Ordizia, Tolosa y Zarautz, que son los sitios donde tenemos delegación, gracias a que estos ayuntamientos nos han facilitado la infraestructura en cuanto a locales. También al Hospital de Donostia se va a reconocer. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos un despacho donde atendemos también a las familias que requieren nuestro apoyo. Y entidades privadas, bueno, una asociación de vecinos de Irún, el ICHU, que nos facilita los locales para los talleres de psicoestimulación durante estos años. Y luego una empresa que también ha sido importante su aportación, como es Orbinox. Estas entidades queremos reconocer en ese acto del día 21, que aparece ahí como hogeita bost urte ondoren elkarrekin aurrera jarraitzen dugu. Y ahí surge la novedad. Luego va a haber una segunda parte en la cual AFAGI va a hacer público, lo hago desde ya, que ponemos en marcha una nueva organización. Consideramos que el colectivo de familiares y de afectados tiene unos límites en cuanto a trabajar hacia ese abordaje integral de la demencia, que nos hemos centrado mucho en el tema de los servicios de atención, tanto al cuidador familiar como al enfermo, a la persona que sufre directamente la enfermedad, pero que si verdaderamente queremos generar sinergias positivas, tenemos que incorporar conocimiento. Estamos creando desde AFAGI una organización paralela en la cual queremos incorporar conocimiento. Queremos incorporar conocimiento desde la sociedad civil, de tal forma de que hay muchas personas, sobre todo este proyecto es posible en Guipúzcoa, en vista de la mentalidad, de la actitud solidaria, ese voluntariado que ha habido, esa militancia histórica que ha habido en Guipúzcoa, y lo que queremos es rescatar esos conocimientos que hay en la sociedad civil de personas que muchas de ellas han dejado su actividad profesional, tanto en el ámbito social como en el ámbito sanitario, ámbitos jurídicos, etcétera, e incorporarles, después de esa finalización de su actividad profesional, sobre todo, incorporarles a este movimiento social que queremos impulsar para, junto, no crecer como estructura, pero sí crecer como conocimiento para poder aportar esa experiencia y ese conocimiento a otras entidades, empezando por las administraciones públicas con las cuales podemos colaborar y queremos colaborar como agentes de cambio.
Y ya lo anuncio también, que la dirección, como aparece en el programa como voluntario de AFAGI, la dirección de esta fundación va a recaer, asume con ilusión, porque aquí hace falta ilusión y motivación, Máximo Goicoechea, que ha dejado su actividad profesional hace 3 años, con 8 años de experiencia, 4 como director del área de política social de la Diputación, 4 años como diputado, anterior a un par de legislaturas de Maite, y luego 6 años como director gerente del Hospital Donostia. Nos ha parecido una persona con un perfil profesional importante, un bagaje importante y que verdaderamente puede liderar este proyecto ambicioso que nosotros impulsaremos y lo haremos, hacemos mención ese día 21. Por otra parte, tenemos el día 24 resaltar también la 4ª cadena solidaria, en la cual como novedad, pues el nadador Carlos Peña, como sabéis, que ha batido el récord mundial de tiempo nadando de espaldas, y entonces lo que va a hacer es, entre la Bahía y el Urumea, nadar 24 horas, solidario también con el Alzheimer y la demencia. Y luego la cadena Humanac, en la cual pues queremos que la sociedad también se solidarice con este futuro y esta lucha que llevamos. Y luego el día 19 ya es un acto interno, en la cual pues bueno, queremos también tener un encuentro de convivencia con las familias que a lo largo de estos años pues hemos estado sacando este proyecto adelante, sufriendo juntos, llorando juntos, pero también riéndonos juntos, y ese día queremos reírnos verdaderamente juntos porque la vida nos ha dado la oportunidad de conocernos, porque termino con una cosa. He dicho que el cuidador y la cuidadora es difícil, pasa momentos malos, pero hay un lado positivo que yo suelo y me gusta, me encanta recordar, que es que rescatamos las personas, cuidadores y cuidadoras de nuestro interior, esa capacidad de dar, de amar que tenemos, que muchos no lo descubrirán nunca, algunos lo hemos descubierto gracias a la demencia, porque el cuidado en la demencia se basa en el amor. Eta besterik ez, gogoratu momentu honetan gure gizartean hainbeste personak pasa duten eta pasatzen ditean dementziaren ondorioak, zuzenean o aldamenean. Eta eskerrik asko zuei. Bueno, caldera digo. Si podíais recordar los datos un poco de afectados, etcétera. Bueno, yo voy a dar los míos. Es decir, que verdaderamente el tema está en la prevalencia. Si decimos que 10% mayores de 65 años están en ese caminar de la demencia en las distintas fases, podemos estar en Guipúzcoa hablando de 15.000 y en Euskadi podemos hablar alrededor de 45.000. En Euskadi 45.000. En España podemos hablar de 1.200.000. Es decir, ahí la cuestión ¿cuál es? Pues otra persona dice que no son 45.000, que son 60.000. Nadie va a tener argumentos para rebatir. Lo triste es eso. Y si lo dice 15.000, tampoco hay argumentos para debatir. Necesitamos ese censo. Estamos trabajando en ello. Desde la Confederación Española de Asociaciones hay un proyecto de conseguir al final ese censo, y se está haciendo un intento como pilotaje, se ha cogido la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, y estamos trabajando, hemos empezado con Osakidetza, y a ver si podemos sacar de ahí los primeros datos, y estamos en esa demanda. Yo creo que no es una demanda del colectivo asociativo, yo creo que es una necesidad, y yo me acuerdo que en un acto Maite también remarcaba esa necesidad el año pasado ya. Necesitamos conocer cómo planifica la Administración el futuro social, si no sabemos de cuántas personas estamos hablando. ¿Qué pasó con la ley de la dependencia si no se sabía de cuántas personas se estaba hablando? Y luego así hemos andado. Desde el Gobierno central así nos ha lucido el pelo a la hora de aplicarlo. Y esas desigualdades territoriales y demás. Fundamental este tema, y eso hay que remarcarlo. Cada uno tenemos que aportar lo que podemos. Nosotros los datos que tenemos son los que acuden a la asociación. Y lo otro, las prevalencias que están reconocidas incluso dentro de las organizaciones mundiales de la salud, que es ese 10% que planteamos. ¿Y en la asociación cuántos estáis?
Nosotros en estos momentos exactamente estaríamos 1.103 en estos momentos, con el piquito ese de 3 incluso. Socios. De todas formas, nosotros, el funcionamiento de las asociaciones, el mundo del Alzheimer es variado. En Guipúzcoa atendemos a todo el mundo, porque somos conscientes que nosotros, sobre todo, más de un 50% dependemos del dinero público, más del 50% de la Diputación Federal, del departamento que en estos momentos dirige Maite, el 50 y algo por ciento, el ayuntamiento también con unos talleres que tenemos de Donosti, otro 15%, luego nuestro servicio tiene que ser público. No podemos exigir que se haga socio para atender. Entonces, atendemos a todo el que viene sin requisitos de que se tenga que hacer socios, pero estamos muy satisfechos de la evolución que lleva en plena crisis, que es ascendente, de la gente que se está acercando y ve la necesidad, y sobre todo cuando vean este proyecto de impulsar un movimiento, conocía este nuevo proyecto, todavía la gente se va a ilusionar más, porque necesita motivación la gente. No queremos engañar a la gente, necesita motivación. ¿Esos 1.103 socios corresponden a cada enfermo o puede haber varios familiares del mismo enfermo? Puede haber, sí, puede haber más familiares. Son personas físicas que se hacen, a veces, pues bueno... Que pueden corresponder a un enfermo y amigos. O a varios familiares. Eso es, y amigos. ¿Por qué amigos? Porque hay asociaciones que están cerrados a que... Desde Guipúzcoa tuvimos nuestras peleas a nivel de confederación porque entendían que las asociaciones tienen que ser de familiares, ni de profesionales, de familiares. Pero si a la sociedad estamos pidiendo solidaridad, ¿cómo podemos cerrar las puertas de la asociación a los amigos que se quieren acercar? Aportando económicamente o aportando su tiempo, ¿no? Porque estamos hablando económicamente de cuotas de 40 euros, que los seguimos manteniendo, y variada de 40, 60, 90, o si alguien quiere poner más, ¿no? Entonces, las puertas tienen que estar abiertas también a los amigos. La realidad es que un 98% son familiares, pero que quede claro que los amigos también están. ¿Y el proyecto de DEVA cómo va, el proyecto Stop Alzheimer? Sí, bueno, te agradezco que preguntes, porque como está saliendo periódicamente en prensa, en estos momentos en el proyecto DEVA ahí se confluyen dos investigaciones. La investigación clínica, por un lado, que lo lleva Cita Alzheimer, y la investigación social, que lo lleva AFARI. Ahí se ha hecho una convocatoria abierta a desde el Ayuntamiento de Deva, que está colaborando activamente, a toda la población de Deva, para que se apunten el que quiera voluntariamente a ciertos protocolos, ciertas pruebas. Primero ha habido dos pruebas, una en los servicios sociales del Ayuntamiento, la primera, cuestionario, preguntas para conocer su situación. Luego, unas pruebas también de cuestionario, también alguna analítica en el ambulatorio de Deva. De ahí se hace una criba, del cual pasan personas que no denotan ni una sospecha, pero personas en las cuales puede haber alguna sospecha, pasan a una tercera fase, que es ya directamente en las instalaciones de Cita Alzheimer en Miramón. Y ahí lo que se hace es escáner, incluso al que quiere, eso es voluntario, ya, la punción lumbar, ya para ir más exactamente detectando si verdaderamente esos primeros síntomas son ciertos y hay un avance o una situación real de inicio o no tan inicio de la demencia. Y también hay gente que no da en los primeros estadios de esas pruebas de DEVA, que no da ninguna sintomatología, lo que se quiere es contrastar. Y ahí se están cogiendo el 50% de los que dan algún síntoma y otro 50% de los que no dan. En estos momentos va lento, ahí sí había que hacer un llamamiento. Estamos satisfechos porque ya ha habido una reacción de más de 700 personas que ya se están sumando, pero un llamamiento de que la privacidad se va a guardar. La persona que quiere saber, algunos dicen, ¿para qué quiero saber si no hay solución? Pues es importante saberlo para buscar soluciones, para saber, ahí mismo va a salir el censo en Guipúzcoa, si hay un estudio serio, el censo de afectados. Y eso podemos extrapolar a todo Guipúzcoa. Ahí sí podemos decir, si en Deva hay
no es el 10, es el 12%, pues en Guipúzcoa a partir de entonces hablaremos de ese 12%, basándonos en un estudio real que hemos hecho. Por eso es importante, cualquier investigación es importante. Y aprovecho también para decir, cuando se publicita en los medios, hay que tener bastante reserva, porque se genera muchas expectativas, mucho optimismo en las familias. Lo observamos en las llamadas. Hace pocos días aparece que hay una solución que al final se está investigando con una persona en concreto en Guipúzcoa, y ya la gente diciendo a ver si puedo ya, la directora Marisa me está diciendo, oye, que están llamando a la gente a ver dónde se pueden apuntar para esa prueba. Entonces, la situación es tan preocupante, tan inquietante en las familias, enseguida nos animamos, nos ilusionamos por noticias de estas. Y cuando yo suelo contestar, ongi etorria izaten dedila, bienvenido sea ese tipo de noticias, eso quiere decir que va avanzando, pero nosotros con mucha reserva. Sí, igual un poco por comentar la perspectiva de la Diputación Foral. Desde luego comparto el análisis que hacía Koldo, ¿no?, de la necesidad de conocer para una buena planificación, ¿no? Estamos haciendo un verdadero esfuerzo en adaptar los recursos a los perfiles de las personas usuarias, y es muy importante. Nosotros, cuando damos los datos de personas atendidas directamente ya contrastadas, pero sí que se observan pues dos realidades que se mezclan, ¿no? Una es el envejecimiento de la población y la inversión de la pirámide poblacional, y otra de las cuestiones es que, aunque pues las demencias, el Alzheimer en concreto, afecta a personas jóvenes, ¿no?, cada vez más jóvenes, con el dramatismo que ello conlleva, no es menos cierto que que cada vez vivimos más años, y un porcentaje muy importante ya de la población atendida en los centros residenciales tiene problemas de demencia. Entonces, en ese adecuar los recursos a los nuevos perfiles, pues es muy importante que conozcamos datos para que podamos planificar un poco, adelantarnos, y que, como se dice, nos cojan con los deberes hechos, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos compartido, como decía Koldo, en diferentes ocasiones esta necesidad, y pues seguiremos trabajando. Yo creo que esas buenas noticias, ¿no?, que todos nos acordábamos de ti, ¿no?, por personalizar en alguien, es bueno que haya avances, pero es verdad que que hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad, porque luego la frustración que se genera, ¿no?, después de ese primer impacto de optimismo, pues suele ser también dolorosa, y hay que gestionar. Ha tocado un tema que Maite me ha dado pie a un tema que se me ha pasado. Esa nueva organización, Maite ha mencionado un tema, el envejecimiento. Queremos abordar el envejecimiento de las nuevas generaciones con esa nueva organización, cosa que la asociación está dedicada más a la gente, familias afectadas. ¿Por qué queremos tocar este tema? Dentro de 30 años, 40 años, vamos a tener una sociedad envejecida, y las nuevas generaciones que no saben convivir porque no les hemos facilitado los conocimientos suficientes, la sensibilidad suficiente para poder convivir en ese futuro envejecido. Y es lo que esa fundación que estamos impulsándolo, lo que quiere es enlazar envejecimiento, demencia y nuevas generaciones. Un reto importante. Ja esango dizute izena ere, Aubixa fundazioa. Aubixa da Elgoibarko baserri bat, eta horren inguruan tresna bezala erabiliko dugu, gazteekin lantzeko, gaixoekin lantzeko, zaintzaileekin lantzeko. Orduan da Aubixa fundazioa. A-U-B-I-X-A fundazioa. Horrekin publiko
Orain txengo dizute ez nu nahi, izienik ez nu nahi jarri, ze hori biligea Euskal Gobernuakin, ministerioakin izena beste norbait damakin, eta ja publiko indu behar izena. Bueno, barkatu diate hori izena. Mi esker.